estamos contigo porque tus retos son nuestros retos. Bueno, buenas tardes. Un reconocimiento a cada una y a cada uno de ustedes por el cumplimiento y en aras al respeto del tiempo de ustedes, empezamos. Oiga, por aquí están pidiendo el aplauso para Bélgica, para sintonizarnos pues con lo que acabó de suceder. Muy bien. La propuesta para el encuentro de hoy es muy sencilla, es muy simple y es de la siguiente manera. Vamos a iniciar mostrándoles cómo Francisco y Clara, dentro de la cristiandad y dentro de la civilización de Occidente, casi que fueron convertidos por íconos del cine. El cine vio en esas figuras espirituales, religiosas y humanas en Francisco, pues de dónde nutrirse de una forma increíble. Y podemos decir sin mucho temor, como nos vamos a dar cuenta enseguida, que desde el nacimiento del cine nacen también las versiones de Francisco y Clara. Vamos entonces a mirar rápidamente por qué decimos eso y por qué desde la cultura audiovisual que hoy tiene tanta fuerza, Francisco y Clara han sido dos figuras supremamente representativas, pero también dos figuras que han sido aprovechadas para defender discursos, para defender postulados axiológicos y hasta políticos, pero que también son historias que las tenemos que saber dimensionar como imágenes, como retratos, como recuadros, pero no como muchas veces nos las quieren presentar como la biografía absoluta, como lo definitivo o como la última verdad. Son miradas, son exaltaciones de ciertos aspectos, pero quien las quiera ver como la biografía definitiva, por bonita que haya sido la de Zeffirelli, la de Cavani, la de Rossellini o las últimas, pues no podemos decir que es la biografía. Vamos entonces a apreciar una de esas versiones, de las más recientes, la de un italiano llamado Fabrizio Costa, con Matilde Luca, que por encargo de la RAI hacen la película de Historia y Clara en 2 episodios, ¿cierto? Y vamos a apreciar la segunda parte, como es una historia, una crónica, un drama muy extenso, porque son 4 horas y un poquito más. Solo vamos a ver la segunda parte, que se centra en la historia de Clara Favaroni, la familia noble de la cual viene Clarita, y pues como todo lo que hemos ya mirado con el padre Juan de la Cruz, los encuentros, los episodios fundamentales de las biografías, pues obviamente como que se dan por sentado, y en la historia en la cual nos empalmamos y enlazamos, ahí como que vienen a aparecer las dos figuras. Y como nos vamos a dar cuenta, han sido muy discutibles las presentaciones de esas biografías y de esos personajes,
Unos dicen que uno dependía del otro, unos dicen que uno no le puede hacer sombra al otro, pero la verdad es que son dos gigantes de la cristiandad, de la civilización de Occidente, y desde ahí estuvieron muy vinculados. Vemos la película, hacemos un receso breve, nos tomamos un tintico y nos desplazamos a los salones para que hagamos un conversatorio. Vamos, pero es que Nicolás, que el director, dijo que lo hiciéramos, él va a proponer el conversatorio. Listo, listo. Nos quedamos aquí, listo, listo. Bueno, listo. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces queda claro pues como el plan de trabajo de nuestro encuentro. Eh, Vamos entonces a empezar a continuar lo que yo ya les estaba planteando, y es que les queremos presentar un elemento que ha sido suficientemente observado en la historia del cine, y es cómo desde el inicio del cine mismo, Francisco y Clara entonces se convierten en fuente de los géneros, género drama, género eh, novela, crónicas, y empezamos inclusive por una primera versión italiana en cine mudo en 1911, que fue dirigido por Enrico Guazzoni, El pobrecito de Asís, y que tiene la característica obvia, pues que es cine mudo, que es blanco y negro y que tiene todas las limitaciones de aquella época, pero ya entonces ven en estas dos grandes figuras una fuente para la cultura audiovisual y esa magia del cine que nacía en aquella época. Voy a pasar rápidamente para mostrar las diferentes versiones, pero me voy a detener pues en la que nos interesa. Todas estas biografías, entre comillas, o sea, retratos, imágenes, recuadros, yo siempre les digo a mis estudiantes que las podemos entender como cuando nos acercamos a un texto, ¿cierto? De hecho, el cine se puede considerar como un texto, como una lectura que yo hago de un planteamiento, de un discurso, de una postura. Entonces podemos mirar cómo cada uno de estos recuadros, de estos retratos, de estas imágenes que hicieron de Clara y Francisco, pues son como una especie de textos audiovisuales, y así los tenemos que mirar. Y pues la invitación era que ustedes tomen postura, a que miren de pronto la veracidad, la fidelidad, que se esconde allí, más que quedarnos como en simplemente lo que hacemos muchas veces es quedarnos en la mera imagen, en el mero espectáculo, sino trascender y ir un poquito más allá, ¿cierto? Todas estas, todas estas versiones son generadas a partir de las fuentes históricas de los escritos franciscanos, de la primera y segunda vida de los primeros biógrafos como Tomás de Celano, de la biografía oficial de Buenaventura, y las versiones modernas, como ustedes se van a dar cuenta, pues ya tienen que ver con biógrafos modernos, con biógrafos contemporáneos, sobre todo de Italia, de Francia y de Alemania, como Marco Bartoli de Italia. Él, por ejemplo, dice cosas que nos tienen que poner a pensar, aunque para muchos puede que resulten escandalosas, es que así como a Francisco lo denominamos el Arter Christus, o sea, el espejo de Cristo, el espejo del Evangelio, pues a a Clara también la podríamos presentar como la Alter Franciscus, como el espejo o el reflejo más fiel de la fraternidad franciscana. El brasileño Leonardo Boff también dedica varios libros a Clara y a Francisco, y los va a denominar como la ternura y en el equilibrio en la fuerza,
o la fuerza y el equilibrio en la ternura, para decir que Clara es el mejor modelo de lo femenino en lo franciscano y en la fraternidad franciscana. Pero otros biógrafos que yo estuve mirando pues como para compartirles este elemento y que me llamaron la atención, como el francés Jacques Dalaur. Dalaur dice que en San Francisco y Clara, a la vez que hubo simetría, hubo asimetría. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la película que vamos a ver hoy, en el trozo que vamos a ver hoy. El inicio de esa película tiene un trocito que a Judith le gusta mucho. Y es que Francisco y Clara los muestran caminando y Francisco se vuelve a Clara y le dice, ¿está siguiendo mis huellas? Y Clara, con una sonrisa muy picaresca, con la cara le dice que no, pero después le dice, estoy siguiendo unas huellas más profundas. Y ahí hay toda una intencionalidad de Fabricio Costa para mostrar que a Clara no la podemos ver simplemente como el arremedo de Francisco o como una copia de Francisco, sino que Clara era un gigante religioso de la espiritualidad y de la humanidad que brilló y sigue brillando por ella misma, aunque tuvo un vínculo muy grande y una dependencia muy grande de todo lo que Francisco hizo. Entonces, para Bartoli, en ellos hay simetría y asimetría. Simetría porque compartieron una época, compartieron un contexto común, fueron capaces y tuvieron la valentía de unas rupturas familiares y sociales, se aventuraron a despojar unos paradigmas y a optar por los pobres, vivir entre los pobres y con los pobres, ¿cierto? Pero también tuvieron muchas diferencias y ahí la simetría. Él se atreve a decir que en las biografías y en estas versiones nos gusta mucho ponerlos junticos, pero que de pronto no fueron tan unidos, porque cuando Francisco se va de caballero a luchar en Perusa, ella tenía 4 años y de pronto no hubo tanta cercanía y que cuando Francisco vuelve y Inocencio III le acepta la bula y empieza la comunidad formalmente, pues Clara ahí no está muy presente, ¿cierto? Solo después aparece y le llama el hermano, el beatísimo hermano Francisco, y él a ella le dice mi plantita, ¿cierto? Y la manda para la Porciúncula, para San Damián. Entonces, este biógrafo italiano se atreve a decir que esa simetría se fundamenta en que Francisco, por ejemplo, fue un itinerante, un caminante, un misionero, pero que Clara se metió a la contemplación, que Francisco siguió la regla que él generó con sus hermanos, pero que Clara siguió la regla de San Benito, que era contemplativa, era monacal y al fin y al cabo era el esquema de la Edad Media. Entonces, que si bien hay muchos elementos compartidos, también tenemos que señalar muchos elementos diferenciadores. Hay otro biógrafo que se llama Helmut Feld, que es más atrevido todavía, que dice que la historia de Francisco es una historia trágica. Y aquí vamos a ver una película más adelante que habla de la trágica noche y es haciendo como énfasis en esas lecturas que algunos biógrafos hicieron, exaltando como el tema psicológico entre Francisco y Clara y destacando como ese enamoramiento inclusive erótico entre dicha pareja, que para muchos es toda una controversia, ¿cierto? Pero independientemente del tipo de interacciones que hayan tenido esas dos figuras, esos dos gigantes de la espiritualidad de Occidente y de nuestra cultura cristiana, independientemente del tipo de interacciones y de lecturas, lo que podemos
reconocer es que mutuamente compartieron elementos comunes, tuvieron la capacidad de mostrarle a la Iglesia otra forma de pensar y su vigencia está hoy al punto de que, lo que yo digo siempre, un papa argentino siendo jesuita nos muestra la espiritualidad franciscana. Tenemos entonces otra en 1918, miren, siguen los orígenes del cine y aparece Mario Corsi con El Hermano Sol, luego Frate Francisco de Antamoro, también en Italia en el 27, aparece la primera versión latinoamericana en México en blanco y negro, que ayer el doctor Arturo me estaba chicaneando que él la tiene, ¿cierto? En blanco y negro la tenemos y es como la primera versión de Francisco a nivel latinoamericano en México en 1944. Con Roberto Rossellini en 1950 se empieza a decir que aquí es realmente donde empiezan las versiones en el sentido de la palabra serias, consistentes, articuladas históricamente, y a pesar de que son en blanco y negro también, Roberto Rossellini se basa mucho en los episodios de las florecillas y sobre todo en el Cántico de las Criaturas. Y cuando uno se pone a ver la película, por lo menos lo que me pasó a mí la primera vez que lo vi, es que uno se impacta además de que el Francisco no es el Francisco hollywoodesco, elegante, eh, eh, mm, sino es el Francisco que físicamente no dice mucho, ¿cierto? Y casi que no es el protagonista, porque en la película de Rossellini, el juglar de Dios, casi que hay un segundo protagonista, cuando ustedes la ven lo van a descubrir, ¿cierto? Que es Fray Junípero, ¿cierto? Para mostrar la alegría franciscana, para mostrar la creatividad franciscana, para mostrar también la inocencia de los hermanos, Rossellini toma ese personaje que todos hemos oído mentar alguna vez, que es Fray Junípero, y se fundamenta en el relato de las florecillas. Mm, Luego aparece en 1968 una de la cual hacía alusión ahora y que de algunos biógrafos también se fundamentan para decir que la historia entre Clarita y Francisco no fue tan dulce como la pintó Zeffirelli, o una historia tan feliz como nos la pinta la mayoría, sino que fue una historia de dificultad, trágica, de un amor subliminado, un amor humano subliminado en aras del Evangelio, de los pobres y en aras de un carisma mayor, pero que hay una relación personal que no podemos desconocer, ¿cierto? Luego, no podía faltar, miren, en 1912 ya lo mostramos, ya hubo una versión en Estados Unidos, pero otra aparece en 1962 de Michael Curtis, y es una versión muy hollywoodesca, pero ha sido muy criticada porque prácticamente la fragilidad histórica es muy alta. Los demás productores se preocupan un poquito por las fuentes históricas, por los registros franciscanos, pero estos en aras pues como al tema le dieron mucha importancia a la vestimenta, al decorado. Zeffirelli también, al fin y al cabo, él era un camarógrafo y un escenógrafo de películas antes que él lo fuera, entonces él plasma todo ese trabajo en su obra Hermano Sol, Hermana Luna, pero sin embargo hay que reconocer en Zeffirelli que toda esa pasión que él le puso a la película fue muy bien fundamentada en muchas fuentes históricas, a diferencia de esta, pues, que ha sido muy criticada por su debilidad en las fuentes históricas. Aquí tenemos la representación femenina también
de las producciones cinematográficas y parece que ha sido una mujer que de menos a más se sensibilizó por el tema franciscano, porque por allá como en 1961 le piden que haga la primera producción para la RAI y como que ella no, eso a mí para mí no, yo no voy con esos temas. Y empieza a leer a Francisco, empieza a leer a Clara y se apasiona tanto que hay dos versiones. Después de esta hay una, después hay otra en el 89 y mirando fuentes para esta intervención me encuentro con que acaba de hacer una en el 2014. Entonces, fíjense cómo sucede algo parecido como con la que sucedió en este caso. Miren, esta película fue muy criticada, fue muy zarandeada, pues porque realmente muy insulsa, muy superficial en todo sentido. Sin embargo, la historia cuenta que Dolores Hart, la Clara de esa versión, con esa película eh, se inspiró o de alguna manera la tocó tanto que terminó ingresando a una comunidad religiosa en Massachusetts, en Estados Unidos. Irónicamente y paradójicamente, frutos de una película como esta, ¿cierto? Lo mismo Liliana Cavani, una persona socialmente muy sensible, políticamente también muy sensible, y eso lo vamos a ver en las versiones que ella tiene en el 66 y en el 89, que entre otras cosas nos va a mostrar a una Clara compartiendo con los hermanos franciscanos de tú a tú y sin nadie más. O sea, de alguna manera, Clara era pues como la niña consentida de los frailes, pero no muestra a una Clara con su propia comunidad de clarisas, rancho aparte, en San Damián, en la Porciúncula, sino interactuando con ellos y entre ellos, y pues uno ahí ve a la Cavani mostrando como ese rasgo humano y personal que hemos controvertido muchos, pero es un texto para leer y también es un discurso para postular. La famosa que muchos de todos conocemos, que hizo parte de nuestra juventud, ¿cierto? La de Franco Seferelli, ¿ya? Hermano Sol, Hermana Luna, que hoy todavía son imágenes icónicas que encontramos en internet a toda hora cuando consultamos estos temas. Como yo les decía ahora, Franco Seferelli es un italiano que trabajaba en el tema de escenografía para otros productores. Cuando arranca a hacer sus pinitos, le pone toda su pasión. Es una película muy hermosa, pero ha sido vista como una película demasiado romántica, demasiado dulce, ¿cierto? Cuando hay algunos biógrafos como los que yo les he nombrado, que de pronto dicen que no fue tanta la dulzura en esa interacción y en esa relación y en esa vida, que tuvo muchas dificultades además, porque muchas veces nos hablan hasta que murió Francisco, pero muchos no nos cuentan que después de la muerte de Francisco, Clara vivió 36 años más y le tocó luchar contra el papado de su época porque tuvo mucha dificultad para que le aceptaran su comunidad de clarisas y siguió en San Damián. Estuvo muy enferma, lo mismo que Francisco, pero esa parte para nuestra sociedad como que no interesa, cuando muchos biógrafos los llaman como el varón de dolor, Francisco, los estigmas, la enfermedad, la ceguera, la debilidad al final, el rechazo que tuvo al final en la división de su comunidad y algo parecido vivió también Francisco. Entonces, pues en ese sentido hay toda una contradicción frente a esta mirada, pero es una mirada muy linda, muy hermosa y por eso ha pasado a la historia y creo que lo que se ha dicho pues no le quita nada de valor a este texto. Tenemos la que hacíamos alusión en 1989, miren nada más la presentación de la carátula de la película, ¿cierto? Cualquier parecido con una pareja de adolescentes que están viajando por ahí, porque esa es también la mirada y el énfasis que Liliana Cavani hace en 1989
donde muestra a Clarita interactuando con ellos, entre ellos, como una fraile más. Ya más recientemente tenemos otra versión en el 2002, también italiana, de Michel Soavi, que yo creo que tiene una virtud muy hermosa que no tienen los otros, y es que muestran a un Francisco y a una Clara niños, con la inocencia infantil, pero también con la interacción infantil, eso para demostrarnos pues que ellos sí tuvieron una relación personal y un vínculo muy grande desde pequeños. Acuérdense en aquello que hablábamos ahora de Bartoli, de simetría, asimetría, que ahí vamos viendo plasmados en las películas. Y aquí llegamos pues a lo que vamos a ver hoy, que es la versión de Fabricio Costa. Es una miniserie encargada por la RAI, 2 episodios, cada uno de 2 horas, pero pues prácticamente ya estamos contextualizados en la primera parte. Vamos a ver la segunda parte, que se centra en Clarita. Vamos a mirar lo que yo les decía ahora. Vamos, espérate a ver. eh, Are you following my footsteps? Deeper ones. Como yo les decía, ese es el trocito que le gusta tanto a Judith y había que ponerlo de todas maneras, pero yo no lo pongo solo porque le gusta mucho a Judith, sino porque es que, como decía uno de nuestros maestros del cual aprendimos, y por eso yo estoy aquí parado, el padre Alberto, eh, Alberto Ramírez, que fue pues el que nos engolosinó con el cine cuando estábamos en la universidad. El padre Alberto Ramírez era un claretiano estudioso del cine y que iba a todos los festivales, sobre todo de Alemania. Y gracias al profesor Alberto Ramírez fue que empezamos a querer y apasionarnos por el cine, cuando muchos de ustedes íbamos al Teatro Livia, al Subterráneo. Entonces los que somos de esa escuela sabemos lo que él nos decía. Y Luis Alberto decía que uno tenía que ver la primera parte de una película, y que si los primeros minutos de esa película, el inicio de la película, no lo agarraba, entonces mejor que no la viera, ¿cierto? Como cuando usted coge un libro y si en las primeras 20 páginas no lo ha podido agarrar, hermano, como difícil. Eso decía, eso decía, eh, eso decía Alberto Ramírez, ¿cierto? Tiempo. ¿Qué? No, para decir algo sobre eso. No, yo hago los descargos, porque me dice que pone el pedacito que a mí me gusta. Los contextualizo un poquito. No es que me encante ese pedacito, esa es de la primera escena de la película y realmente es el final también. Pero ¿por qué me gusta? No sé si ustedes recuerdan la pregunta que le hace Francisco a Clara. Le dice, ¿estás siguiendo mis pasos? ¿Y ella qué responde? No, sigo unos más profundos. ¿Por qué me gusta esa escena? Porque yo pienso que, ok, hay muchas versiones de películas y cada uno le agrega como lo que a la imaginación se le ocurre que pudo haber ocurrido o cómo pudo haber ocurrido. Pero más allá de eso, es mirar a una Clara que no está siguiendo a Francisco. Ok, sí, está inspirada por el estilo de vida radical con que está viviendo el mensaje del Evangelio, pero más allá de eso es una Clara que hace su propio camino también. Y eso es muy importante porque dentro del franciscanismo nos centramos en el aporte masculino,
¿sí? Que se ha venido haciendo durante 800 años, pero poco a veces hablamos del aporte femenino a esa visión franciscana y que se hace al lado precisamente de Clara y de las hermanas clarisas, que le aportan al pensamiento franciscano este rostro femenino que no es un reflejo ni una copia, sino que ellas mismas hacen su propio camino también, es decir, lo hacen a su manera, porque no están siguiendo a Francisco exactamente, sino a quien sigue Francisco. Es que lo que dice Judith es cierto en el sentido en que ahí encontramos prácticamente cuál es una de las intencionalidades de esta versión, ¿cierto? Ahí por ponerle un poquito de humor y me aprovecho de Judith, pero lo que quiero mostrar es que ahí en ese primer episodio, en ese inicio, casi que Fabricio Costa y Matilde Luca están diciendo, mire lo que yo le quiero mostrar, que prácticamente es lo que Judith ha dicho, y es que de pronto no hemos hecho suficiente justicia con estos dos gigantes. Terminamos entonces viendo rápidamente cómo aquí no para la cosa, sino que las versiones siguen, aunque vamos a detenernos en otra, pero miren por ejemplo otras que aparecen después. Me estoy devolviendo, qué pena, me está comiendo. Miren cómo siguen apareciendo y apareciendo otras versiones que confirman lo que yo les decía al inicio, y es que Francisco y Clara han transversalizado toda la historia del cine, desde sus inicios hasta la actualidad. Miren cómo Liliana Cavani, que empezó siendo una escéptica del tema y una indiferente frente al tema, termina prácticamente apersonándose, y en cada una de las versiones que han hecho, esta es la tercera, pues demuestra que ha leído más, que se ha metido más con los historiadores, con los hagiógrafos y con los biógrafos. Esta es la última versión y finalmente tenemos una en Francia y otra en Alemania, tengo entendido también hay otra en Alemania, ¿cierto? Sí. Eso para decirles entonces que lo que vamos a ver es algo digno, algo interesante que espero que les complemente a los logros de este diplomado, sin olvidar tener en cuenta varias cosas. Uno, cada versión cinematográfica la podemos entender como un texto a analizar, a discutir, a profundizar, a mirar qué discurso hay detrás de él, qué se exalta y qué se sacrifica. Segundo, a entender que ninguna de las versiones, por buenas que sean, la podemos entender como esa es la biografía, esa es la última verdad. Y tercero, como Judith lo dice, es entender que se transversalizaron unas historias fundamentadas en el seguimiento del Evangelio. Y finalmente, eso fue lo que los unió, independientemente de cualquier tipo de interacción que hayan tenido, que posiblemente la tuvo, pero que sobrepasa esa postura valiente sobre la pobreza, sobre los pobres y sobre el Evangelio. Desde ahí, pues los invitamos a que ustedes hagan su propia lectura, su propia interpretación de la segunda parte de la historia de Francisco Costa, Clara y Francisco. Cuénteme, entonces vamos a hacer brevemente como una aproximación a lo que es un conversatorio propiamente. Esperemos que no se haya diluido mucho la articulación de los dos primeros días con el padre Juan, que se sentó allí, más porque yo creo que no podemos abandonar esos tres momentos, los dos de los 2 días anteriores y porque una cosa es presentar a Francisco y la otra a Clara, pero en 2 días nos dedicamos mucho a lo que es la vida y los encuentros de San Francisco,
que le fueron dando como que sentido a su vida. Entonces voy a subrayar solo cuatro ideas que nos van a poder servir para una pregunta que lanzaremos al final. La primera es que se remarca 3 veces al principio, en la mitad y al final de la película, al menos de este trozo que vimos, una frase: es importante no mirar atrás. Vete Francisco, y no mires atrás. Y lo mismo le dijo, Clara siempre le dijo eso al principio, cuando arranca para una misión entre los sarracenos. Alguien me dijo que eran los sarracenos, es un término dedicado pues a los que no son creyentes o a los que se consideraban infieles, y en ese caso serían los musulmanes, que en esa época se llamaban los mahometanos. Hoy no se usa mucho ese término, sino más bien los que profesan el Islam. Entonces, no mirar atrás. Ojalá esa frasecita la tengamos para el final de esta sesión. Pero si se mira hacia atrás, para apropiarnos un poco de esto, se hace de manera inteligente para aprender, porque todos podemos mirar en nuestra vida cotidiana, en nuestros fracasos, mirar atrás. ¿Qué podemos aprender de esos choques que hemos tenido en la vida, digamos, existencialmente? O sea, de los errores del pasado podemos aprender para no repetir los desaciertos que cometemos. Entonces, no mirar atrás es no quedarse añorando aquello que uno podía hacer y no lo fue. Entonces, ahí hay una invitación interesante. La segunda, asumir los miedos. Miedos sobre todo a fallar, a fallar, y también a tomar riesgos. Generalmente nos queda muy difícil cuando uno no tiene, digamos, el chip, o no tiene, digamos, una cultura un poco más de la toma de decisiones, yo diría de la ilustración, como dijo Kant alguna vez. Si uno todavía espera que los demás lo impulsen a uno, entonces nos cuesta mucho asumir los miedos, y los miedos se asumen enfrentándolos. Miedos a fallar y miedos a tomar riesgos en la vida para conquistarla. Es decir, para poder exclamar, lubat vivere, decían los antiguos, pero vivir es hermoso. Voy a tomar este riesgo porque quiero vivir hermosamente mi vida. Entonces piensen en el estudiante, o pensemos en nosotros. Tenemos que tomar un riesgo. Tomamos el riesgo de vivir célibes, tomamos el riesgo de vivir casados, tomamos el riesgo de vivir consagradamente, pero hay que tomar ese riesgo, ¿sí?, para conquistar la vida y poder exclamar, digamos, vale la pena vivir. Soy feliz con mi elección, la elección que hice. Tercera enseñanza, descubrir las atracciones del amor y de un amor íntegro e integral, porque a raíz de tanta amistad entre Clara y Francisco, pues también se dieron situaciones muy difíciles para interpretar, pero hay un amor, y un amor íntegro, integral, un amor puro, y solo el amor atrae y se vive amando. La elección de ella, de Clara, y la elección de Francisco es eso. Optaron por un amor, Jesucristo, en el caso de ellos, porque en el amor está la fuerza de la vida. Es lo que los impulsó. No hay nada más, solo ese misterio sobre el amor en una persona, Cristo reflejada en esos rostros sufrientes, como le dijeron como le dice un amigo al principio de esta parte de la película a Jesucristo, a San Francisco, le dice: es que, Francisco, tú eres el rostro de Dios. Y él mismo dice: yo espero, ese es mi reto. Tremendo, un reto. Que nosotros también podamos ser un rostro que refleje la presencia de Dios vivo, podría ser. Bueno, llevamos 2, y la tercera es esta. Entonces, es porque en el amor está la fuerza. La opción que se toma
Por ejemplo, nosotros como docentes que la tomamos por amor, no porque nos tocó ser docentes. Sí, y para Francisco y Clara el amor se expresó de manera muy concreta. Por ejemplo, en los favores desinteresados, o en la calidad humana con que se trataron, o en la acogida al otro, incluso con defectos y enfermedades. Imagínense que en la época de San Francisco, alrededor de 30.000 muchachos se acercaron a él, de todas las comarcas y de todos los países donde conocían cómo vivían por allá en Asís. En este momento, en el siglo XXI, no hay 30.000 frailes. Hay alrededor de 22.000 frailes en el mundo entero, pues de esta corriente, porque ellos se dividieron mucho. Otra forma de expresar el amor, escuchar con devoción y con profundo respeto. Miren lo último en San Francisco. Un compañero se le acerca y le dice, mira, hombre Francisco, ¿qué pasará si tú te mueres? ¿Cómo van a quedar tus hermanos? Él escucha y reflexiona lo escuchado y se levanta y mira a ver qué se puede hacer para perfeccionar la regla. El diálogo respetuoso. Miren el Fray Elías con Santa Clara cuando va a buscar un consejo. Hay un diálogo respetuoso y esas son formas de expresar el amor. Pensemos nosotros en la relación maestro-estudiante. ¿Cómo es el diálogo? O el cuidado de sí y el cuidado del otro. Sí, Santa Clara le dice, vete hacia la tierra de los sarracenos, que yo voy a cuidar de ti desde la oración. Dios te va a cuidar. El cuidado de sí, el cuidado del otro. Y San Francisco siempre veló por las necesidades de sus hermanas. La otra, consagración a una tarea. Cuando uno se consagra a la tarea, uno expresa el amor. Otra manera, cuando no hay profanación del cuerpo frente a tantas historias que han salido, a pesar de estar en una edad, pues cronológicamente la Edad Media, donde el cuerpo no era muy valorado, de todas maneras no hay profanación del cuerpo. Y en la relación maestro-estudiante tendríamos o estudiante-estudiante, o en fin, o esposo o esposa, o amigo-amiga, o amigos-amigos, como quieran verlo, como nosotros en medio de ese contacto no tenemos por qué profanar el cuerpo del otro. Otra manera de hacer esa expresión del amor como la fuerza de la vida en Francisco y Clara es la fidelidad en lo que eligieron. Por ejemplo, esa niña fue muy, muy certera, siempre se expresó como tal. Fidelidad en lo que elegimos. Nosotros también, fidelidad en lo que elegimos. Libertad para descubrir la voluntad de Dios. O paz y oración interior. Otra manera, capacidad de hacer el bien sin mirar a quién. Otra, se prefiere dialogar en vez de violentar. Otra, el amor a sí mismo, a los otros y al medio ambiente, al menos en el último cántico con la que termina la película, se va observando eso. Y van tres, y la cuarta es esta, cuarta enseñanza. La búsqueda incesante expresada en muchos viajes. Por ejemplo, me llamó la atención la última, bueno, antecitos de entrar al epílogo, hubo una frase que decía, todo viaje, por frustrante que sea, tiene un sentido. Cuando se hacen viajes solos, San Francisco fue a hacer un viaje de meses por allá y vio que fue frustrante, pero también se aprendió mucho de ello. Y lo mismo, los viajes no son los movimientos, los itinerarios cuando tomamos un bus o un avión, sino que aquí se trata del viaje de la vida. Cada día, cada ejercicio en nuestra vida cotidiana es un viaje, la docencia es un viaje. Ser esposo o esposa o novio o novia, ese es un viaje de la vida. Entonces, y tenemos frustraciones, pero también esas frustraciones nos ayudan a construir sentido. Bien, entonces de acuerdo con todo eso, bueno, y la quinta enseñanza es
¿Cómo podemos entonces vivir desde la docencia o no sé, o desde la vida de familia, en fin? ¿Cuál sería esa regla? Recuerden que para San Francisco es vivir el Evangelio. Y cuando lo va a resumir en prácticamente en la capacidad de despojarse, como termina la película. Sí, cuando nombra por allá un texto evangélico haciendo referencia al desapropiarse, el que quiera seguirme, entonces tome, vaya, venda todo lo que tiene y sígame. Pero aquí sería un evangelio encarnado en los valores. Esa es la manera también muy concreta de seguir hoy a Jesucristo desde el evangelio. Sí, entonces es un evangelio encarnado en los valores, valores como de la paz, del amor, de la alegría y todo eso que como termina la película, donde haya desesperación, que siembre esperanza, entonces es un valor de la esperanza, o donde haya duda, que se exprese la fe, o donde haya oscuridad, que haya luz, o donde haya destrucción, del suelo, del árbol, del planeta, que yo pueda ser un reconstructor, o donde haya deconstrucción, como lo dirá por allá Derrida y también Gadamer, de construcción también puede haber una reconstrucción o una construcción del pensamiento, sobre todo con nuestros estudiantes. Bien, entonces para entrar ya a hacer la pregunta, sería, pues yo hice 6, pero aquí la doctora Judith me dice que solo una. Entonces, sería más o menos trabajar la número 3. Y la vamos a hacer a nivel como de la docencia, centrarnos como docentes, porque yo había sacado también esto a nivel personal, porque tenemos que apropiarnos de esto. O sea, vivirlo, encarnarlo. Los franceses dicen que hay que meterlo debajo de la piel para poderlo sentir. Bueno, bien, dice así: ¿qué estrategias vas a asumir para formarte como un excelente ser humano, un excelente profesional, un magnífico profesional, al menos con aquello que estás haciendo, para que vivas felizmente en este mundo? En otras palabras, ¿qué estrategias asumirías para formarte como un excelente ser humano, o digamos ser integral, humano profesional? Sí, de tal manera que eso que tú eres y que haces en este mundo te haga feliz, porque en el fondo es eso, vivir la felicidad. Francisco la hizo a través de una opción que iba en contradicción de todo y con todo, como es un desapego, una forma de desinstalarse del mundo. O sea, ¿de qué podría yo desinstalarme en este mundo para poder ser más feliz o para poder darme más a los otros? Pero pensándolo como desde la docencia, ¿qué estrategias vas a asumir para formarte como un excelente ser humano o docente, un magnífico profesional, al menos viviendo felizmente en este mundo? El profesor Nicolás trajo 6 preguntas, pero ustedes saben que 1 por razón de tiempo y 2 porque de todas las preguntas que se tienen contemplada, esa apunta directamente al lema de la universidad. ¿Cuál es el lema de la universidad? A Formar. ver, no, el lema, sí, por aquí, por aquí. Calidad humana y profesional. No, Y pero en era alguno de los formar. talleres que hemos hecho con los directivos sale la pregunta, ¿qué es eso de calidad humana y profesional? Y nos hemos encontrado allí con que como que no estamos de acuerdo en entender lo mismo. Entonces, esa pregunta que el profesor Nicolás plantea acerca de ese ser humano, digamos que apunta mucho a eso. Lo importante no es responder a una pregunta, lo importante es que sirva de pretexto para la reflexión y la profundización de los elementos que nos deja esta experiencia, porque
como siempre es un camino que se sigue y se generan más preguntas. ¿Sí? La idea no es responder preguntas, sino generar otras. Entonces, allí en parejitas, con los 3 que tengan allí, en 5 minuticos dialoguemos y los que quieran compartirnos la respuesta de la pregunta que nos hace el profesor Nicolás, la compartimos ahorita. ¿Listo? Y vayan pensando también en qué les dejó la película, ¿ok? ¿Qué les dejó esa película? Repito la pregunta, ¿qué estrategia voy a asumir para mejorar mi calidad humana y mi calidad profesional, científica, social? ¿Listo? Terminamos. Bueno, nos concentramos acá al frente, porfa. Jóvenes, jóvenes. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, antes de que empecemos la discusión, que algunos grupos yo sé que se animan mucho con la discusión, ayer hubo un grupo que los tuvieron que sacar la profesora que ya venía a la clase siguiente los sacó porque estaban súper emocionados discutiendo. Eso es un buen indicador. Pero antes de que empecemos la discusión, porque yo sé que de pronto se me animan allí, quiero dar un avisito de la jornada del lunes. La jornada del lunes empezamos el segundo módulo que es pensamiento franciscano y que es toda la parte del aporte de la escuela filosófica. Es decir, Francisco dejó unas bases, pero como ustedes vieron en la película, eso se empieza a crecer, empiezan a llegar unos intelectuales, empiezan unos desarrollos filosóficos importantes. Y es donde allí surge precisamente San Buenaventura, Guillermo de Oca, Duns Scoto, o sea, son unos gigantes del terreno filosófico y epistemológico. Entonces, para ese módulo tenemos como invitado a Fray Luis Fernando Benítez, que es doctor en filosofía medieval y experto en estos personajes, una persona que nos acompañó el año pasado. Los profes les gustó mucho. No solo por su conocimiento, sino también por su forma de hacer llegar el conocimiento. Entonces, él debe estar llegando el domingo en la noche para que el lunes puntualitos a las 12 en punto estemos aquí para iniciar la sesión la sesión conjunta aquí en el auditorio. ¿Okay? Igual que la dinámica que hemos tenido en el resto de la semana, a excepción de hoy, de 2 a 4 va a ser la sesión con él aquí en el auditorio y ya luego el taller de profundización en sus grupos con sus profesores orientadores del CIE. Entonces, el lunes él va a estar con nosotros 3 días, el 9, 10 y 11. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, empezamos el conversatorio, el que quiera voluntariamente presentarnos sus apreciaciones y Edgar nos ayuda con el micrófono. Eso es mientras empiece, mientras entran mientras rompen la timidez. Pero sí es importante el micrófono porque lo que están siguiendo queda grabado. Nosotros con respecto a la pregunta tuvimos como 2 reflexiones importantes. También teniendo en cuenta pues, el tema de la película y la reflexión que hicieron posterior, es que independientemente de las cosas del día a día, de la rutina, de las dificultades que pueda presentar el quehacer de cada uno de nosotros como docentes o como administrativos, no podemos perder de vista el fin último, el objetivo final, y es la razón por la que estamos acá. Cada uno tendrá sus justificaciones personales, pero finalmente estamos aquí porque queremos formar personas, porque queremos hacer parte de su proceso de formación, porque queremos hacerlo de la mejor manera. Entonces, al menos a mí, y pues estuvimos de acuerdo aquí en el grupo,
nos alienta y nos permite como continuar con baterías renovadas, acordarnos de eso, de por qué estamos acá, cuando una reunión está muy aburridora o cuando hay que quedarse hasta tarde o cuando esas cosas que nos pasan a todos, nos sirve como de ánimo. Y también como en el tema de la docencia, importante recordar que nosotros debemos dar lo mejor que podamos, no a medias tintas, sino efectivamente lo mejor que podamos, sin esperar un retorno, ¿cierto? Sin esperar un agradecimiento, sin esperar que el grupo sea el mejor, sin esperar como esa satisfacción al final, sino que debemos dar lo mejor y ya, y esperar pues también que haya un buen resultado, pero no necesariamente una retribución, un agradecimiento. Pues a ver, como para variar, consenso, muy difícil, pero es apasionante, pues. Particularmente yo vi o entendí el mensaje de la película que me hubiera gustado inclusive que la hubieran pasado completa, para una próxima oportunidad, de pronto un día o la primera parte y otro día el segundo. Bueno, muchos seguramente la buscaremos y no la veremos completa. Pero me queda como enseñanza y para responder a la pregunta, la invitación que hacen Francisco y Clara en torno a la libertad entendiendo como aquello que no solo me gusta, sino que además me hace muy feliz. La forma como ellos buscan su emancipación, nosotros podemos traerla, digamos, a la docencia, invitando a nuestros colegas a que lo hagan por pasión, porque es que es doloroso y yo creo que la mayoría lo hemos escuchado en algún escenario, en algún espacio, alguien que dice, no, pero es que conseguirme una clasecita aunque sea, ese yo me hago ahí mientras tanto como si la clasecita no mereciera todo el respeto y todo el honor de la vocación docente y de lo que implica enseñarle a otro con calidad y con responsabilidad humana, más allá de cualquier otra necesidad que yo pueda tener. Entonces yo pienso que lo primero es una invitación para nosotros a ser libres, y ese ser libres nos lleva a ser felices, porque tampoco concibo que alguien que haga algo que no le gusta pueda hacerlo bien. Entonces también entiendo el asunto de la calidad humana y profesional, que no debe ser ni un adoctrinamiento ni cosa parecida, sino eso que yo vivo y que termina siendo el resultado de esa cosa que me gusta y que hago todos los días. Entiendo el viaje de Francisco a tratar de evitar la guerra como esa lucha diaria que nosotros damos cuando nos encontramos con el grupo difícil, con el estudiante con problemas, con el directivo con el que no me entiendo, en la reunión que no me gusta, el proyecto que no me sale, como esas cosas que no son fáciles, porque es que los caminos todos son cuesta arriba, pero que finalmente, si no lo hacemos por convicción, claramente va a ser mucho más difícil. Entonces yo pienso que la estrategia, que tampoco le daría ese nombre, sería hacer lo que me gusta, lo que me hace libre y lo que me hace ser yo misma, y es mi vocación. Si decidí hacer esto, hacerlo bien, y si no, ir mirando dónde me acomodo y darle espacio a alguien que sí realmente tenga vocación. No, antes queremos complementar a Yanicet. Yo, yo creo que si algo muestra esa película es que Clara y Francisco no tenían un plan. Ellos tenían una confianza muy fuerte en la providencia y esperaban que en el día a día apareciera ese quehacer al que deberían enfrentarse, ¿cierto? Yo creo que la orden franciscana no nació con la idea de servir de mediación entre dos ejércitos por fuera de su territorio, ¿cierto? Pero la ocasión trajo ese quehacer. Entonces me parece que hacia allí es hacia donde yo vería la libertad. Para nosotros, incluso para quienes están en las ciencias de la administración, seguramente la planeación tiene un valor muy importante, ¿cierto? La planeación es un factor de éxito para garantizar que una empresa o que una acción muy difícil salga adelante. Pero a veces la planeación hay que manejarla en sus justas proporciones. No podemos pretender que esa planeación sea necesariamente el camino.
hay que estar dispuesto a pensar de otra manera y a cambiar sobre el camino. Me parece que la felicidad se puede encontrar precisamente si nos liberamos de pronto un poco de esos esquemas, si nos quitamos esas cargas de querer que todo funcione como nosotros queremos y si le damos oportunidad de pronto a la providencia, ¿cierto? Creo que allí, en medio de esa, de pronto de esa condición tan ligera, es posible estar más feliz. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Torres y hicimos acá una pequeña reflexión y la complemento con algunos elementos que tomo de las dos anteriores intervenciones. Yo creo que comienzo diciendo, en algún momento de la vida pensé tener una familia, pero eso no estaba planeado y en un momento a otro empecé a ser padre. Y es un papel que uno no ha aprendido, pero como que la sociedad le implica a uno tener una jerarquía y un rol definido que el cual uno no sabe. Entonces el diálogo que yo tengo con el hijo, le digo a él, enséñame a ser padre, porque yo no me sé todas las respuestas. Y yo lo único que le podré enseñar es a ser hijo, porque de eso sí tengo una experiencia. Sin embargo, trato de mantener con él una relación no jerárquica, sino de aprendizaje mutuo. Entonces acá en el grupo pensamos que cuando uno llega al salón, llega con un rol de que yo soy el profesor, usted es el estudiante, yo soy el que tengo el conocimiento y usted lo tiene que aprender. Entonces yo creo que al pensar en una educación de calidad y más humana, es comprender que los dos en el aula de la clase venimos a aprender, que los dos no sabemos una cantidad de cosas y que él aún esté en la posición de estudiante, de él podemos aprender muchas cosas con sus preguntas, con sus ganas de aprender y que nosotros no nos las sabemos todas. Y mirando la película, es algo muy importante que nosotros pensamos, es el libre albedrío. Cuando uno va a una clase, no tiene que obligar al otro a que lo siga, simplemente si uno está allí por convicción y porque le gusta, el estudiante decidirá si realmente se apasiona por lo que uno está haciendo o no está dando. Y yo creo que allí se encontraría un elemento muy importante de igualdad y en el que muchos conflictos de clase se eliminarían si realmente eliminamos esa jerarquía entre de profesor y estudiante. Porque al igual que el ser padre tampoco lo planeé, yo simplemente algún día, lo hablo por mí, yo me acosté aliviado y al otro día amanecí siendo profesor. O sea, yo nunca en mi vida pensé ser profesor, sino que la vida me fue llevando a eso. Y creo que un pensamiento interesante sería quitarse de la mente, voy a ser el mejor profesor, voy a ser mejor que el otro, quiero que me estigmaticen por tal tipo de profesor, soy el duro, soy el duro aquí en la facultad. No, simplemente exprese lo que sabe y si es interesante el otro lo recibirá. Gracias. Bueno, buenas tardes. En la pequeña discusión hablamos de, bueno, la pregunta iba planteada sobre metodologías. Para los que estudiamos algo de pedagogía, para los que somos licenciados, veíamos que era como el punto fuerte pues, de la docencia. En mi caso especial recuerdo la época de mi práctica docente donde me dan una cantidad de teorías pedagógicas, Piaget, en fin, y me tocaba hacer mi práctica docente en el CAS de Castilla en una época bastante convulsa. Y ahí se me caía absolutamente toda la pedagogía. De alguna manera ahí ya tenía que recurrir como a otras cosas. No estoy desmeritando la teoría ni la pedagogía, pero de alguna manera lo que aprendí, porque realmente en esa práctica docente yo fui el que aprendí en el contacto con estos muchachos de Castilla, en que la pedagogía o la metodología tiene que ser una sola. Y una sola es ser persona. Como reza nuestro lema, la calidad humana, y yo creo que esa engloba todo. Hablamos de alguna manera que constantemente estamos como personificando roles. Somos una persona en la familia, somos otra clase de persona con los amigos, somos otra clase de persona frente a los alumnos.
casi que vivimos como personificando. Cuando uno de alguna manera aprende que tiene que ser, y ahí viene la palabra integral, una buena persona, una calidad de persona antes que buen profesional, ahí está como el secreto del asunto. Ahí es donde uno descubre bajarse como esos pedestales académicos, de cartones y de egos, y establece un diálogo con el otro. Básicamente la pedagogía es un diálogo con el otro, que sí, que tenés acceso a información que el otro puede como beneficiarse de ella. Lo veíamos también en otro sentido, en el sentido de los alumnos. Cuando el compañero hablaba de la planificación, he sabido que nosotros nos enfrentamos, que estamos educando en una universidad privada y que muchas veces nos enfrentamos al síndrome del alumno como cliente. Ese síndrome del alumno como cliente, que verdaderamente está obedeciendo un plan sistemático porque se quiere graduar ya, porque ya tiene la beca, porque tiene que ser el promedio, exige otro tipo como de postura. Y es una postura que de alguna manera está llevando al alumno como una irrealidad de felicidad. Muchas veces a uno le toca, sí, ayudarle como en ese plan de vida, pero muchas veces desmontarle ese plan sistemático, porque de alguna manera la excelencia académica no es la felicidad. Decíamos que hemos conocido, yo personalmente he conocido muy buenos académicos, pero como persona dejan mucho que desear, y ahí es donde la cosa no cuadra. Y ahí uno de los directores que hizo como una de las versiones más bonitas, el señor Roberto Rossellini, tenía una frase muy bonita y él decía, antes que ser profesional, antes que ser artista, el primer deber del ser humano es ser persona. Y ahí, cuando uno logra entender, logra compaginar todos esos roles, familia, amigos, vida académica, en una calidad de ser, yo creo que todo se va dando, todo se da como fluyendo de una manera muy, muy bonita. No sé si el doctor tenga algo que complementar con lo que discutimos. Yo soy Jorge Arturo Pérez Pérez, médico, doy bioética en el CIDE. Y uno de los problemas con la universidad y formar seres humanos integrales es que las universidades tengan departamento de humanidades. Yo vengo de la de Antioquia, me tocaron 4 años de humanidades. Después de que salí, bajaron a un semestre las humanidades de la Antioquia y ahora ya volvieron a año y medio y van a volver a los 4 semestres y si es posible hasta 3. Porque las universidades funcionan si hay humanidad. Ser humano es lo más importante. Y hay una cosa que tenemos que manejar todos nosotros en las academias y en las universidades, tanto europeas como latinoamericanas, es unir 2 paradigmas que trabajamos, que son el proyecto de vida personal y el proyecto de vida profesional. Separan las universidades latinoamericanas, separan eso. Las europeas juntan eso. Y a uno tiene que empezar a montar esos proyectos de vida integrales, como lo que decía mi colega Wilson. Yo tengo, por ejemplo, un médico que fue mi profesor en cirugía, muy bueno para enseñarnos cirugía, pero este señor en la casa le pegaba a la esposa. Yo me sentía muy bien con lo que me enseñaba como cirujano, pero cuando compartíamos las familias, el problema era que la esposa ataque. Me decía, Arturo, ¿cómo aconsejas a mi esposo para que no me pegue? Pero es que eso nos toca. Es que tenemos nosotros a nivel de medicina que somos muy analíticos. Nosotros de medicina somos muy analíticos, muy prácticos y tenemos que actuar así, de urgencia. Pero cuando yo tuve este profesor, a mí me preocupó sobremanera que este colega le pegara a su esposa. Entonces tuve que empezar
a ver cómo yo lo tenía que abordar. Así nos va a pasar con los estudiantes. Nosotros tenemos un problema, o yo siempre lo he tenido, cuando doy bioética en las universidades. En América Latina, los estudiantes siempre creen que una materia es un relleno y hay que empezar a transformar eso. A nosotros en humanidades tenemos que desmontar que las humanidades no son rellenos y esa es la propuesta que tenemos que hacer. Y aquí cuando me toca en América Latina es crearme ese plan de trabajo integral para que los alumnos aprendan que mi asignatura no es un relleno. Bueno, gracias Jorge Arturo. Una última intervención y cerramos para que no se nos vaya la noche aquí. Bueno, buenas noches. El secreto es muy sencillo y muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry, por ahí una frase maravillosa del Principito. Nuestro ejercicio de análisis se resume en una palabra muy bonita: respeto. La compañera Yanice lo dijo, ¿cierto, Yanice? ¿Cierto? El respeto por lo que hacemos, por nuestra profesión. Pararnos ante un auditorio con unas cabecitas que están ahí escuchándonos, se merece todo el respeto de nuestro ejercicio. Preparar una clase, respetar lo que dicen ellos. Y yo creo que ganarnos un espacio con el tema del respeto y el tema de hacer sentir al estudiante con nuestro lema, calidad humana y profesional, es lo vital en un proceso de aprendizaje. Eso fue como lo que nos dejó la película y lo que resumen muchas teorías, muchas cosas, respetarnos. El que esté en este oficio como un escampadero, empaque y vámonos, ¿cierto? Le hacemos mucho daño cuando estamos como un escampadero al tema de la educación. Eso hay que tomarlo con seriedad, con la seriedad que se merecen los estudiantes y con la seriedad que nos merecemos nosotros. Respetar nuestro oficio, gozárnoslo, hacer de las aficiones oficios, eso nos ayuda mucho. Y completamente llenos porque lo esencial es invisible a los ojos. Cuando vemos con el corazón entendemos las realidades que tienen los estudiantes, que tienen nuestros compañeros, nuestros pares. A veces, digamos, los ambientes de arrogancia, que soy más, no, nadie es más que nadie. Es eso, estamos transformando un poquito las mentes, pero primero tenemos que transformar nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Y gracias a todos por la participación. Solamente una idea como para cerrar aquí. El asunto de la humildad. Si ustedes se recuerdan a Francisco, Francisco decía, su regla es el evangelio y no más, y tuvo muchas dificultades con los intelectuales que fueron llegando a la orden. Pero en un llamado fraterno de aquel fraile que le dice, mira, un día no vas a estar aquí, ¿qué va a pasar? De pronto deberías escuchar lo que te están diciendo. Francisco agradece a ese que le hace caer en cuenta y valora ese regalo que le llega en la presencia de ese intelectual que empieza a llegar ahí, el hermano Elías, que representa a uno de los muchos intelectuales que van llegando a la orden y que traen, y que también son un regalo. Esa humildad tanto para el que sabe mucho, poder acercarse a aquel que de pronto no tiene el mismo bagaje, pero que también, del cual también puede aprender, y aquel otro que piensa que con solo la experiencia basta, tener la humildad también para decir, este otro también tiene algo que aportarme. Entonces pienso que eso es humildad en ambos sentidos. Humildad tanto de aquel que piensa que la experiencia basta, como humildad de parte de aquel que ya tiene un bagaje y que también puede seguir aprendiendo. Entonces, la invitación es que hay que seguir aprendiendo porque no hay recetas. Y el camino no está hecho, lo hacemos juntos. Entonces, esa es la invitación para que hagamos esta calidad humana y profesional juntos. Entonces, ya saben, el próximo lunes, bien puntuales a las 2, hay unas lecturas previas, son corticas,
porque la idea no es ponerles cosas muy pesadas, sabiendo con todas las obligaciones que tienen, además para que el fin de semana descansen. Son muy corticas, son de 2 paginitas cada una, para que vengan contextualizados y cuando el padre esté hablándoles un poco de todas estas cosas, pues puedan también ustedes hacer preguntas y aporte. Entonces, muchas gracias, los esperamos el lunes.